Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Chocoa, de comunidades, de pueblos, municipios de esta región del sur de Sonora, me da mucho gusto estar de nuevo en Chocoa, que he visitado en varias ocasiones. Conozco Chocoa desde hace más de 20 años, porque nos llevó un tiempo lograr el triunfo de la justicia y de la democracia. Nos llevó tiempo, pero se pudo, por lo noble de la causa que se defiende. Siempre se triunfa cuando se trata de una causa justa. Lleva tiempo, pero es cosa de resistir. En la lucha por la justicia se puede uno caer y hay que levantarse y seguir caminando. Y se vuelve uno a caer y hay que levantarse hasta lograr el triunfo final. Se necesita perseverancia. Eso fue lo que demostró el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez García, un indígena zapoteco. Imagínense que en ese entonces los conservadores que no querían los cambios, cuando ya estaban perdidos, se atrevieron a ir al extranjero a traer a un príncipe para que gobernara México, a Maximiliano, y nos invadió en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés. Y Juárez y los liberales no se rindieron. Inició un peregrinar para acá, para el norte. Dejó la capital de la República y se trasladó a la frontera con Estados Unidos. Y ahí estableció el gobierno. Estuvo en lo que hoy se llama Ciudad Juárez y antes se llamaba Paso del Norte, más de un año, y otro año en el estado de Chihuahua, 2 años, mientras los invasores se apoderaban de la mayor parte del territorio nacional. Pero muchos mexicanos luchaban y no dejaron de resistir hasta que se logró la transformación de México. Se logró expulsar a los extranjeros y restaurar nuestra república. Ese es un ejemplo a seguir de ese dirigente perseverante, hombre con principios, con ideales. Cuando iba en su peregrinar hacia el norte, ya estando Maximiliano en México, le escribió para decirle que podían llegar a un acuerdo y que le ofrecía cargos si aceptaba la monarquía, el imperio, el dominio de un extranjero en nuestro país.
la respuesta de Juárez fue: no, nunca voy a aceptar que un extranjero gobierne México. Voy a resistir todo el tiempo. Y no fue fácil. Imaginen que se tuvo que ir su familia, su esposa, sus hijos al extranjero. Se le murieron 2 de sus hijos en el extranjero y él no pudo ni siquiera asistir a los funerales, estar con su familia. Por eso tenemos que tomar en cuenta nuestra historia. El que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Esta lucha que emprendimos y que estamos llevando a la práctica es porque buscamos una transformación de México. No es el quítate tú porque quiero yo. No es la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero. Es lograr entre todos la renovación de la vida pública de México, que hacía falta, porque ya era una situación insoportable, sobre todo porque imperaba, dominaba la corrupción. El gobierno estaba al servicio de una minoría, era como un comité al servicio de unos cuantos que tenían tomado, secuestrado al gobierno. Eso ya se terminó. Ahora es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y ya empezamos a limpiar de corrupción el gobierno, de arriba para abajo, cómo se barren las escaleras. Y tiene que ser de arriba por abajo, porque nos hicieron creer de que el problema era la mordida, lo que se robaban abajo. Sí, claro que es un problema la corrupción abajo, pero las tranzas más grandes se hacían con el visto bueno del presidente. Y eso es lo que ya ha cambiado. No nos llevó mucho tiempo. Ya hasta puedo sacar mi pañuelito blanco y decir: arriba ya no hay corrupción, se acabó. Y que me digan si no es cierto. Claro, todavía no se acaba de limpiar. Empezó arriba, pero tiene que ir bajando. Pero ya es un avance. Si el presidente es honesto, todos tenemos que actuar con rectitud, con integridad. Y esto es lo que nos va a salvar, porque no es que no hubiera presupuesto, es que se lo robaban. La mayor parte del dinero se quedaba en unas cuantas manos. No les importaba al pueblo, las peticiones, las demandas de la gente. Andaban ahí como desesperados, enajenados, viendo cómo robar. Se dedicaban nada más a eso. A decir, a ver, ¿cómo llego a ser autoridad? ¿Cómo me cuelo
para que yo pueda robar y hacerme grande con la riqueza mala vida. Se van a ir ya al carajo. Nada de politiquería. Y ahora ese dinero que se iba por el caño de la corrupción es el que nos está sirviendo para atender las demandas del pueblo. Y no hace falta aumentar impuestos, porque eso era lo otro. No les alcanzaba, no tenían llenadera y como necesitaban presupuestos, aumentar los impuestos y aumentar el precio de la gasolina, gasolinazos y aumentar la deuda pública. No hace falta nada de eso. Nada más es acabar con la corrupción. Y se va a acabar la corrupción. ¡Me canso ganso! Y por eso vengo a Chojoa a decirles, hay presupuesto. Y todo lo que se está ahorrando por no permitir la corrupción se va a invertir, porque no es gasto, es inversión. Todo lo que destinemos para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Tenemos recursos porque no se permite la corrupción y también porque ya no hay lujos en el gobierno. Llego a Chojoa como he venido siempre, a ras de tierra, en carretera. Ya no hay avión presidencial, ya eso se acabó. Ni helicóptero. Ya el avión presidencial está en venta, allá en California. Imagínense si me iba yo a subir ese avión de lujo que iba a costar 7,000 millones de pesos con restaurante con alcoba para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Ese avión no lo tiene ni Donald Trump. La próxima vez que hable yo con él por teléfono, acabo de hablar hace como una semana, pero se me pasó y además era otro tema. No voy a dejar de ofrecerle que si se quiere quedar con ese avión, que se lo vendemos. Y se está vendiendo toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. 75 aviones y helicópteros. Nada más en el sexenio pasado, además de ese avión, que no hay que echarle la culpa solo al presidente Peña. Ese avión se lo dejó comprado Calderón. Para quedar bien, porque lo compró ya cuando había ganado Peña la presidencia, ya era presidente electo, ahí se hizo el contrato con Calderón para la compra de ese avión. Peña debió devolverlo, pero no lo hizo, pero esa es la historia de ese avión. Además, sí, con el gobierno anterior se compraron 6 jets nuevos, cada uno 1,000 millones de pesos. 6 nuevos helicópteros también, cada uno 1,000 millones de pesos para el traslado de los altos funcionarios públicos. Iban de compra, hasta iban a jugar golf en helicóptero. Todo eso ya se terminó. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y esto significa ahorrar. Tan poco molestos, ya se les va a quitar, se van a ir acostumbrando, porque ya no reciben pensión. ¿Saben cuánto tenían de pensión los expresidentes? 5 millones de pesos mensuales. Se terminó con eso. Ya también
no hay Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos, que ganaban más que los soldados, que los marinos y desde luego más que los policías. Ya todos esos elementos están en la Guardia Nacional, en la Secretaría de la Defensa, para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pero miren cuánto nos ahorramos. Por eso les doy a conocer estos datos. Nos ahorramos también 6,000 millones porque eso costaba darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos. No iban al Seguro Popular, ni al ISSSTE, ni al Seguro Social, sino a clínicas, y se daban una muy buena atención. Costaba 6,000 millones de pesos. Eso se terminó. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Ya también estamos ahorrando porque había una caja especial de ahorro para los altos funcionarios públicos. Se los voy a comentar porque esto no se sabía, como muchas cosas. Si un funcionario ganaba 200,000 pesos mensuales, porque eso ganaban los de arriba. Es más, había funcionarios, por ejemplo, el director del Infonavit, que ganaba 700,000 pesos mensuales. Se rayaban. Bueno, pero el que ganaba 200,000 dejaba de ahorro 20,000 cada mes, el 10%. Y el gobierno, con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 20,000. O sea que ya ahorraba 40,000. Cuando terminaba de ese encargo o esa función pública, cuando ya salía del gobierno, se llevaba todo ese ahorro. O cuando se iba a otro cargo. ¿Cuánto costaba mantener esa caja de ahorro? También 6,000 millones de pesos al año del presupuesto. ¿Cuánto tiene, nada más para tener una idea, cuánto tiene Chojoa de presupuesto al año? 130 millones. Y nada más la caja de ahorro para los altos funcionarios, 6,000 millones. Estamos hablando como de 50 años del presupuesto de Chojoa. Nada más la caja de ahorro de los altos funcionarios públicos. O 6,000 millones, repito, era lo que costaba la atención médica para los altos funcionarios públicos. Medio siglo del presupuesto de Chojoa. Todo eso es lo que se acabó, lo que se terminó. Esos privilegios. El funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Nada de lujos. Por eso tenemos presupuesto. Y vengo a decirles que vamos a apoyar a todos. Se va a apoyar a todos los mexicanos. Pero, y eso es un asunto humanitario que creo que coincidimos, le vamos a dar la preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Se va a atender a todos, se va a escuchar a todos, se va a respetar a todos, ya lo estamos haciendo, pero le vamos a dar más atención a la gente humilde, a la gente pobre. Por eso vengo a decirles que ya empezamos
con programas de bienestar, ya se está entregando la pensión a los adultos mayores, ya no 1,160, sino 2,550 pesos, el doble. Y para toda la población, todos los adultos mayores, que son alrededor de 8 millones en el país, a partir de los 68 años empieza esta pensión, los 2,550, que va a ir aumentando año con año de acuerdo a la inflación. Ya el año que viene ya está contemplado en el presupuesto que tiene que haber un aumento. Ya no van a ser 2,550, sino lo que signifique de aumentarle la inflación, y así va a ir incrementándose. Pero en el caso de comunidades indígenas, por ejemplo, para los mayos, es a partir de los 65 años. En el caso de las niñas, niños pobres con discapacidad, lo mismo. En comunidades indígenas, todos los mayos, ahí es a todo el que lo necesite, todo el que tenga discapacidad, su pensión, 2,550, igual que los adultos mayores, niñas, niños y adultos, para la población indígena. Si no es población indígena, ahí es niñas, niños pobres con discapacidad, hasta 29 años de edad. Pero en el caso de población indígena es a todos los que tengan una discapacidad, es una pensión. Eso es en general. Para las becas, lo mismo, lo que tiene que ver con educación básica, preescolar, primaria, secundaria, niños pobres y todos los que están estudiando en comunidades indígenas tienen el derecho a la beca para educación básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria. Preparatoria, ahí es parejo, ahí indígena y no indígena, para todos, 1,600 pesos bimestrales para todos los estudiantes de preparatoria. De una vez aquí aprovecho para responder a los del CECIT, Covach, que no se preocupen, no se van a cerrar las escuelas. Si no se cierran las cantinas, mucho menos se van a cerrar las escuelas. Los estudiantes de nivel superior, los que están en la universidad, indígenas, todos, 2,400 pesos mensuales de beca para que terminen su carrera. Ya empezamos, pero está avanzando todo esto. Ya son mis compromisos que estoy haciendo. En el caso de que los jóvenes no estén estudiando y no tengan empleo, también se les está contratando para que trabajen como aprendices en talleres, en empresas, en comercios. Y se les están pagando 3,600 pesos mensuales para que se capaciten. Se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya hay 900,000 jóvenes así, trabajando en todo el país. Aquí en Chojoa, todo Sonora, los jóvenes tienen esa oportunidad. Lo que queremos es que todos los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo, para que no se vean tentados
ni tengan necesidad de tomar el camino de la delincuencia, que no los jalen, que no los enganchen, que los jóvenes tengan posibilidad de estudio y de trabajo. Por eso me dio mucho gusto lo que dijo el representante de la cultura Mayo acerca del consumo de la droga. Tenemos que orientar mucho a los jóvenes, porque se da una idea muy falsa de lo que significa ese mundo. Aparentemente esa es la felicidad, pero eso es efímero, eso no dura. Esa es una vida de mucho sufrimiento, porque lo único que se da a conocer, desgraciadamente, es que los que se dedican a esas actividades sale en la televisión, en las series, que tienen residencias, que tienen carros últimos modelos, que andan con ropa de marca, con alhajas, muchachas, muchachos guapos. Ese es el mundo que se presenta, muy distinto a la realidad. Hay que decirle a los jóvenes que con esas drogas, con el cristal, pierden la vida, se mueren en un año, y que en esos laboratorios elaboran esas drogas y utilizan hasta raticidas, y que eso es sufrimiento para ellos, para sus madres, para sus familiares. Eso no es vida. Nada de que esa es una opción, una alternativa. A lo mejor antes, que los jóvenes estaban en el abandono, que no tenían opciones de estudio y de trabajo, podría tener alguna justificación. Ahora no. Ahora el joven tiene derecho y tiene garantizado el estudio y el trabajo para alejarse de esa actividad que hace sufrir a la gente. No queremos ya eso. Las cárceles están llenas de jóvenes, los que pierden la vida en los enfrentamientos, la mayoría jóvenes. No queremos eso. Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes. Vamos a abrazarlos, a atraerlos, que vengan hacia nosotros y todos darles opciones, darles alternativa para que puedan caminar por la senda del bien y hacerles ver, y esto para todos, que solo siendo buenos podemos ser felices, y que la verdadera felicidad no es acumular bienes materiales, riquezas, títulos, fama. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Vamos también a apoyar al campo para que se siga sembrando, que no se abandone el campo. El Procampo ya se está reformando y va a ser producción para el bienestar, y les va a llegar el apoyo a todos los ejidatarios, a los pequeños propietarios. Todo este apoyo va a llegar de manera directa, porque eso también aprovecho para aclararlo. El apoyo al adulto mayor con su tarjeta, directo. El apoyo al becario, directo. El apoyo al familiar que tiene una niña, un niño con discapacidad, directo. El apoyo al productor, directo. Nada se va a entregar a través de intermediarios. Nada de que soy de la organización campesina independiente Emiliano Zapata, Francisco Villa, dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir. No, primo hermano, ya eso se acabó. Así no va a ser la cosa.
porque así no llega, o no llega completo, llega con moche, con piquete de ojo. Ahora, por eso se está levantando un censo, casa por casa, y todos van a tener su tarjeta para recibir directamente los beneficios. Solo nos dejaron un banquito que se llamaba Bansefin, porque todos los bancos grandes volaron. Pero ese banquito Bansefin ya se convirtió en el Banco del Bienestar. Va a ser un bancote y va a tener sucursales hasta en las comunidades más apartadas de México. Para que la gente pueda en esos bancos, en esas sucursales, recoger lo que le corresponde. También decirles que estamos en comunicación, llevamos muy buena relación con la gobernadora de Sonora, que está aquí con nosotros, Claudia Pavlovich. Y de una vez también aprovecho para decir que no debemos de estarnos peleando. Nada de pleito. Podemos ser de partidos distintos, diferentes, pero ya estamos en el gobierno. Y el gobierno es de todos, no es de un partido. Ya se acabó eso que había que tú no me ayudaste, tú no votaste por mí, yo no te voy a dar nada, ni siquiera despensa, ni siquiera frijol con gorgojo. Eso se acabó. Ahora se los informo, porque estas cosas no se dan a conocer mucho. Ya es delito grave el fraude electoral. El que entregue despensa a cambio de voto, el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, se va al tambo, sin derecho a fianza. Ya están cambiando las cosas. A lo mejor ustedes no sabían que la corrupción, imagínense, no era delito grave. No estaba considerada la corrupción como delito grave, porque en 1994, ya ni les digo quién gobernaba en ese entonces, se los dejo de tarea, 1994 cambiaron, modificaron, reformaron el Código Penal para que no fuese delito grave la corrupción. Y durante 25 años, el que robaba podía salir bajo fianza. Ya eso también se corrigió. Ya hay una reforma en la Constitución en donde el que se dedica a robar, el que se dedica a actos de corrupción, va a la cárcel sin derecho a fianza. Todos estos cambios se están llevando a cabo. Les comentaba que tenemos muy buena relación con el gobierno de Sonora y hemos llegado ya a un acuerdo preliminar, para decirlo de esa manera. Hay 3.500 escuelas en Sonora, escuelas primarias, de preescolar y de secundaria, lo que son escuelas de educación básica. Entonces, las 3.500 escuelas ya van a manejar su presupuesto. Desde la tesorería de la Federación les va a llegar su cheque cada año para el mantenimiento de las escuelas y para si se necesita ampliar un aula. Y la sociedad de padres de familia va a manejar
va a pasar el presupuesto por las instancias del gobierno federal, gobierno estatal. En cada comunidad se hace la asamblea de padres de familia, se elige el comité y ese comité va a recibir el presupuesto. Si es una escuela pequeñita, en donde un maestro, dos maestros dan 6 grados, que se llaman esas escuelas multigrado, de 5 a 50 alumnos, son 150,000 pesos. Si son escuelas de 50 a 100 alumnos, 200,000. Y después de 100 alumnos, 500,000 pesos para cada escuela. Lo único que estamos planteando es una recomendación, que cuando elijan al comité de padres de familia, que procuren que el tesorero sea una mujer. Porque la mujer es más honrada que el hombre. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Todo esto va a mejorar mucho la educación. Aprovecho también para decirle aquí en Echojoa a los maestros de Sonora que ya estamos cumpliendo. Dijimos que si triunfábamos se iba a cancelar la mal llamada reforma educativa. Ya cumplimos. Ya no van a estar siendo perseguidos los maestros, acosados. Ya no van a estar humillados porque se dedicaron a echarle la culpa a los maestros de la mala calidad de la enseñanza, cuando no eran ellos, no son ellos los responsables. ¿Por qué está mal la educación? Porque no se invirtió lo suficiente, porque se abandonó la educación pública, porque había la intención, como lo hicieron en todo, de privatizar también la educación. Y la educación es un derecho del pueblo, no es un privilegio, no es una mercancía que hay que comprar. No, es un derecho que tiene el pueblo. El gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. Para eso fue este triunfo del movimiento democrático. Vengo también a Echojoa a decirles que vamos a apoyar a las comunidades y a los pueblos mayos. Vamos a apoyar a partir de mejorar este centro coordinador indigenista. Miren, conozco bien cómo funciona este centro coordinador, que se creó en 1973, porque lo explicaba yo ayer en San Bernardo, en Álamos. Yo soy originario de un pueblo y estudié por una beca, llegué a la Ciudad de México y terminando la escuela, soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, regresé a mi estado natal, a Tabasco, y el primer trabajo que tuve fue de director del Centro Coordinador Indigenista Chontal, porque así como la cultura maya, aquí, allá es la cultura maya chontal. Entonces empecé a trabajar en 1977 como director del Centro Coordinador Indigenista Chontal y estuve 6 años. Ahí nació el primero de mis hijos, de 1977 a 1982. Y acabo de estar ahora en la radio comunitaria, bilingüe. Pues yo fundé también una radio comunitaria cuando fui director de el INI en Tabasco, la XENAC, la voz de los chontales. Todavía me acuerdo de eso. Ustedes saben que la cerraron. La cerraron después de que terminé, porque
decían que se transmitían programas subversivos, que no querían que se transmitieran esos programas para hacer conciencia, no les convenía a los grandes caciques. Pues, ¿qué creen? Que ahora que ya soy presidente se va a volver a abrir esa radio allá. Pero a partir de este centro vamos a hacer muchas cosas aquí en la región Mayo. Vamos a ponernos de acuerdo para que haya programas especiales de atención a las comunidades, para que lo que están demandando de atención en el apoyo para actividades productivas, los caminos, lo que les haga falta, vamos a apoyar. Voy a terminar la gira, la empecé en la semana pasada. Empecé la gira por los pueblos indígenas de México, por todas las culturas. Empecé en Oaxaca y ahora Sonora y pasando los días de muerto vamos a continuar visitando todas las culturas, todos los pueblos originarios. Me va a llevar como 3 meses recorrer todas las regiones indígenas del país. Y terminando, vamos a elaborar el plan para atender más, para apoyar más. Les puedo decir que desde ahora ya está llegando más apoyo a las comunidades indígenas, que no solo es el discurso de los 20 millones de beneficiarios que están recibiendo apoyos en el país, 20 millones, la mitad son ciudadanos mexicanos de todas las clases sociales y de todas las culturas. Lo explico de otra manera: de cada 10 casas, de cada 10 hogares del país, en 5, en la mitad, están recibiendo cuando menos un apoyo ya para el bienestar. Uno de los programas, ya sea que es un adulto mayor, una beca, una persona con discapacidad, un crédito a la palabra, una tanda para el bienestar. La mitad de cada 10 hogares, en 5 está llegando ya un apoyo. Pero en comunidades indígenas, ya, desde hoy, de cada 10 hogares, les puedo probar, está llegando apoyo a 9 hogares. Y lo que quiero es que de cada 10 hogares indígenas, en los 10 se reciba cuando menos un apoyo. Ese es mi compromiso. Por eso nos vamos a seguir encontrando. Vamos a seguir comunicándonos, porque no va a haber divorcio. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres. Ya lo dije y lo repito: la democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, con ustedes. Y necesito que me apoyen, que me ayuden a empujar el elefante, porque me dejaron un elefante echado, con reuma y mañoso, que hay que pararlo y hay que empujarlo para que camine. ¿Me van a ayudar a empujar el elefante? Claro que sí. Y va a caminar, y entre todos vamos a sacar adelante a nuestro país. Y el propósito, repito, es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados. Esto es humano, es justicia social y es también cristianismo.
Me van a criticar, pero lo voy a decir. Miren, ¿por qué sacrificaron a Jesús Cristo? ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes, por defender a los pobres. Esa es la historia real. Entonces, que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo. Todas las religiones tienen ese propósito, el humanismo, el amor al prójimo. Esa es la justicia social. Eso se le puede llamar solidaridad, se le puede llamar fraternidad, se le puede llamar de distintas maneras, pero es ser realmente fraterno con los demás, que haya humanismo, que no se le dé la espalda al que sufre. Cuando yo estaba allá en el INI de Tabasco, había un mural y puse un letrero con una frase que todavía me acuerdo. Decía, quien tenga como propósito, quien tenga como vocación ser un animal, y ahora hay que matizar porque se está descubriendo que los animales tienen muchos sentimientos y hay que quererlos mucho, pero antes era otra la concepción. Decía este texto, quien tenga como vocación ser un animal puede darle la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho. ¿Sí está claro? Bueno, pues es una frase del mejor, o uno de los mejores también, para no me vayan a cachar, filósofos que han existido en el mundo. Eso decía, quien tenga como vocación ser un animal que le dé la espalda a los dolores de la humanidad y que trabaje en su propio provecho. Es decir, que sea un vil egoísta, pero el ser humano tiene que tener amor por el prójimo, por el semejante. Esa es nuestra doctrina. ¡Que vive Chojoa! ¡Que viva la cultura mayo! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva Sonora! ¡Viva México! ¡Viva México!